Bueno, buenos días a todos. En 2 minutos comenzamos con la presentación. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de PPC Academy, el espacio de capacitación de PPC diseñado para compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas que contribuyan al desarrollo técnico y profesional de nuestros clientes y colaboradores. El día de hoy tendremos el webinar titulado Confiabilidad y diagnóstico de elementos finales para la optimización de recursos y mantenimiento predictivo. Este seminario está enfocado en proporcionar una formación especializada en el diagnóstico avanzado de válvulas de control, orientada a mejorar la eficiencia operativa, reducir fallas críticas y optimizar la gestión de mantenimientos, permitiendo una mejor utilización de los recursos y una mayor confiabilidad de los procesos. Antes de comenzar, me gustaría compartir algunas reglas para el buen desarrollo de esta sesión. Mantener sus micrófonos en silencio durante la presentación. Si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirlos en el chat o levantar la mano para participar durante los espacios de preguntas y respuestas. Les pedimos evitar interrupciones para aprovechar al máximo el contenido del webinar y al finalizar la presentación tendremos un espacio para atender sus dudas y comentarios. Para iniciar, nos complace contar con la participación de Alejandro Cerón, quien se desempeña como Sales Manager en Valmet, empresa líder en soluciones de automatización, control y tecnologías para procesos industriales. A lo largo de su trayectoria ha colaborado en la implementación y promoción de tecnologías enfocadas en la optimización de procesos, confiabilidad operativa y estrategias de mantenimiento basadas en diagnósticos avanzados. Agradecemos su asistencia e interés por seguir fortaleciendo sus conocimientos a través de PPC Academy. Sin más por el momento, tengo el gusto de ceder la palabra a Alejandro Cerón, quien estará a cargo de la capacitación el día de hoy. Bienvenidos y que disfruten la sesión. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. La presentación es un poco larga, tiene mucha información técnica, por lo que voy a empezar. Antes que nada, agradecerles la presencia y espero que esta información sea de su utilidad. Entonces, vamos a hablar acerca de la confiabilidad y diagnóstico de válvulas y de lo que es únicamente diagnosticar o a tomar control sobre la operación de los elementos finales de control y hacer un mejor proceso de eh, diagnóstico y mantenimiento.
Eh, Sabemos que en los lazos de control pues, tenemos tres elementos: el controlador, la señal de control y el elemento final de control. En la mayoría, en los sistemas de automatización son el cerebro de las plantas. Eh, Sabemos que, como les comentaba, en un lazo cerrado hay tres partes: la medición, el controlador y un elemento final de control. La válvula, por así decirlo, es el único elemento que está realmente en contacto con el fluido y que tiene movimiento. Entonces, no importa que tengamos un lazo de control muy eficiente, si el elemento final de control tiene algún problema de operación. Estadísticamente se ha demostrado que de un 20 a un 30% de todos los lazos de control en procesos no están correctamente calibrados o no operan de una manera eficiente. ¿Qué significa tener la información de la válvula? Bueno, la información es, algunos dispositivos tienen la capacidad de almacenar eventos, son datos. Podemos tener desde la variable cruda que mide el posicionador, la posición del vástago, la presión en la cámara del actuador, la señal de mando, la temperatura o cuántas veces ha operado la válvula. Esos son datos fríos. Luego tenemos que pasar a la etapa de diagnóstico. ¿Qué hacemos con esos datos? Es la interpretación técnica de cada uno de los datos. Si la válvula presenta más fricción, si la válvula se está tardando más en hacer la operación, si no está respondiendo a la señal de set point. Luego está la salud y el índice de criticidad. Dependiendo de dónde esté cada una de las válvulas, va a tener un nivel de criticidad. Si a eso le sumamos el diagnóstico y los datos, nos va a dar un nivel de confiabilidad de cada uno de los equipos, lo que nos va a dar una decisión priorizada para que podamos intervenir esos equipos cuando realmente se necesita y no estemos interviniéndolos por alguna otra razón. Lo importante de esta plática es el valor económico aparece en el cuarto nivel. Una planta puede tener cientos de posicionadores generando datos y seguir diciendo cosas a ciegas. Entonces, no es suficiente con que tengamos la información, porque los dispositivos la dan, sino las herramientas que ocupamos para diagnosticarlos y podamos tomar decisiones. ¿Qué variables podemos tomar de los posicionadores? ¿Qué nos dicen y qué podemos anticipar con esa medición? Entonces, aquí está el ejemplo de alguno de los datos que podemos sacar de los posicionadores del conjunto válvula actuador y posicionador. Si medimos la fricción que tiene la flecha o el vástago y la fuerza que tiene que ejercer el actuador hacia la válvula, ¿qué nos está diciendo? Pues que hay una resistencia mecánica en el movimiento del conjunto. ¿Y qué falla nos anticipa o qué nos puede decir? Que podemos tener empaques endurecidos, que están muy apretados. Otra variable puede ser la banda muerta o la histéresis, que nos dice cuánta señal debe de cambiar antes de que la válvula se mueva. Y la falla que nos puede predecir es que puede haber holgura en acoplamientos, desgaste del asiento, entre otras, ¿no? Entonces, para no irme una por una, la idea que les quiero transmitir es, sí es importante tener datos que nos da el posicionador de acuerdo a la operación del conjunto, pero es más importante saber identificarlos para que podamos tomar decisiones. Luego de los síntomas que presenta la válvula a través del posicionador, nos puede decir cuál es la causa raíz y lo más importante, las consecuencias económicas. Entonces, ya tenemos datos, los empezamos a analizar, tomamos decisiones y evaluamos cuál es el impacto económico que nos trae el no atender esa necesidad. Y esas variables pueden ser cambio en las especificaciones del producto, horas de ingeniería u horas de mantenimiento del personal en campo, el costo energético, cuánta energía nos está consumiendo el conjunto para poder hacer su operación, que haya un rechazo en el lote del producto final porque la válvula no está operando correctamente, este, paros no programados, que es porque un equipo no sabemos en qué condiciones está y por alguna razón un día se detiene y nos ocasiona un paro de planta. Y otra cosa que es el sobremantenimiento. Esto se refiere a un programa de mantenimiento tradicional
que es el preventivo, en donde muchas veces desarmamos un equipo porque el fabricante nos sugiere que cada tiempo hagamos un cambio de componentes, pero el equipo no estaba fallando y a consecuencia de que hacemos cambio de refacciones, ya empieza a fallar el equipo. Los dos errores más caros respecto a las visiones que tengamos según el tipo de mantenimiento que hacemos. Un error es el error por exceso, que es el que les acabo de comentar. Cuando intervengo equipos que no lo necesitan. Entonces, estoy consumiendo recursos tanto humanos, capitales, para hacer ese tipo de mantenimientos. Y en la mayoría de los casos, si ese equipo no requería un mantenimiento y no estaba fallando, voy a ocasionar que empiece a fallar. Y el error por defecto, que es la falla no anticipada, que igual como resultado de que no tenemos un estudio o un análisis del estado de los componentes, estamos esperando a que fallen para tomar acciones correctivas. Eh, Hay que entender las tres capas del producto para que no hagamos decisiones incorrectas, ¿no? Lo que es el dispositivo, que es el elemento final de control, que es el posicionador digital o solenoides inteligentes, que son los elementos que están almacenando la información para poder analizarla y tomar decisiones. Sin esta capa, no hay datos que analizar, ¿no? Entonces, toda la información se saca de los posicionadores o las solenoides inteligentes. Luego tenemos el diagnóstico local. Es un software que permite interrogar a una válvula a la vez. Esto es excelente para un diagnóstico profundo. Son poco prácticas para gobernar cientos de dispositivos. ¿Esto a qué se refiere? Yo puedo tener la información local en cada uno de los dispositivos y si no tengo las herramientas adecuadas, tendría que hacer la extracción de la información y el análisis uno por uno. Y luego está la analítica de base instalada. Es el siguiente paso, que es cuando ya tengo una herramienta que recaba la información de campo de todos los elementos y me ayuda a tomar decisiones más globales o ejecutivas y no hacer un análisis uno a uno. ¿Cómo se obtienen estos datos? Bueno, Valmet empezó como Neles, como Mezzo, ahora otra vez como Neles, y ahora como Valmet. Empezó a fabricar posicionadores desde 1959, pero desde 1996 con el posicionador ND800 que todavía hay en el mercado y que todavía se comercializan. A partir de esos posicionadores, la información está disponible dentro del elemento. Como les comentaba, se puede hacer de manera local desde ahorita o en un futuro se puede incrementar sí, se puede incrementar implementando un sistema de monitoreo. Entonces, los posicionadores ND800, ND9000 y el NDX ya tienen esa información interna. El ND800 es poco común. Los dispositivos más comunes que se comercializan y que hay en campo es el ND9000 y el NDX. Nosotros los diferenciamos como el ND9000 es un posicionador electroneumático y el NDX ya lo consideramos como un posicionador inteligente. Ahí se indican algunas diferencias de cuándo usar uno o cuándo usar el otro. Esta presentación no está enfocada tanto a las características de los equipos, sin embargo, ahí se muestran algunas características diferenciadoras, pero el mensaje es que se pueden ocupar los dos tipos de posicionadores, incluyendo el ND800, para contar con toda esta información. ¿Cuál ha sido el desarrollo del análisis en el diagnóstico de las válvulas? Entonces, como les comentaba, desde 1996 con los primeros posicionadores electrónicos ya se empezó a tener un historial de datos. Para 2001, a través de DTMs, podíamos ver la información de los posicionadores. En 2023, Valmet desarrolló también internamente una herramienta para hacer un monitoreo de la condición de la válvula. No únicamente tener datos duros, sino ya hacer un preanálisis
para tener una indicación más visual de lo que estaba pasando con los elementos finales de control. Para 2008 se empezó ya con la gestión del rendimiento de los dispositivos. Para 2012 se desarrolló una herramienta de Excel con macros en donde estamos todavía hablando de lo que es la capa manual de tomar los datos, donde yo voy a cada uno de los dispositivos, extraigo la información, esa información que extraigo la puedo bajar a una hoja de Excel y ya la hoja de Excel me lanza una sábana con la información y la condición de todos los dispositivos. Y a partir de 2022 se desarrolló una herramienta en web en donde esa información ya no es ingresada uno a uno a través de la hojita de Excel y que una persona tenga que hacer el análisis, sino es a través de la información que se recolecta en el cuarto de control, dependiendo de la plataforma que se use. Se extrae esa información y en la web se puede ver en tiempo real la condición de cada uno de los elementos. Voy a ampliar un poquito más en lo que es el diagnóstico manual. Como yo les comentaba, esta funcionalidad, pues, los que tengan dispositivos de Valmet, ND800, ND9000 y NDX, esta opción ya está disponible y no tienen que pagar un peso más. Quien esté más interesado a través de PPC, podemos hacer una reunión, podemos hacer una capacitación para enseñarles cómo se puede extraer esa información y cómo se puede hacer análisis de los dispositivos. ¿Cómo funciona? Pues es abrir un DTM, se conecta uno al dispositivo y baja la información en un formato XML. Esta es la información que se baja del dispositivo. Como ven, pues nosotros no tenemos la capacidad de analizar esta información. Esto nosotros lo convertimos para que ya se pueda tener una información y podamos ocupar las herramientas de diagnóstico en Excel. ¿Qué es lo que podemos ver? Una vez que se tiene la información en Excel, nosotros podemos ver una tabla. Permítanme. Una tabla con la información. Podemos ver histogramas. Estos histogramas se pueden ver de una válvula, de dos válvulas o de todas las válvulas al mismo tiempo, donde podemos ver comportamientos, tiempo de respuesta, ganancia de una o de todas las válvulas. Y adicionalmente, dentro de los datos que se complementan en la hoja de Excel, se puede emitir un reporte en Word priorizando las válvulas más críticas. Cada uno de los elementos de Valmet tiene una plantilla independiente. Yo les hablé acerca de los posicionadores, pero también tenemos solenoides inteligentes, que son sobre todo para válvulas de paro de emergencia o equipos que requieren operaciones parciales. Esos dispositivos también guardan información y también se puede bajar para ser analizada. Los protocolos de comunicación que se tienen, pues tienen HART o Profibus o Foundation Fieldbus y todo lo podemos ver en el Excel. Una vez que se baja la información, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Entonces, como les comentaba, cada uno de estos elementos tiene una plantilla diferente. Y una vez que se baja toda la información, hay unas guías como para de primera vista empezar a buscar fallas o alarmas o alertas que tenga cada uno de los dispositivos y empezar a, a analizar de manera global. La manera de análisis es de lo genérico a lo específico. Entonces, este es un ejemplo de lo que había que buscar si fuera un posicionador ND9000. Buscar en los parámetros, ver que los parámetros de configuración están correctos. Metiéndole un poquito a la parte técnica del funcionamiento, en teoría, todos los posicionadores y los equipos que están instalados en las válvulas, manualmente se les tuvo que poner primero en la configuración qué tag es, qué tipo de válvula está controlando, me refiero si es una válvula lineal o una válvula rotatoria, qué tipo de actuador tiene, me refiero que si es un simple efecto o de doble acción, si tiene una posición a falla, a eso se refiere con que lo primero que voy a revisar
es que los tags, según la operación que deben de tener, los parámetros de configuración bien indicados en la configuración del posicionador. Ver estados y eventos. Hay un apartado de esta tabla de Excel donde están todos los eventos. Ver qué está marcado. Los contadores. En cada una de estas variables, yo le puedo decir cuál es el valor máximo o mínimo que espero, considerando que el posicionador está, o el conjunto válvula actuador posicionador están trabajando todavía en condiciones normales. Si se fijan, aquí hay muchas celdas que están marcadas en rojo. Eso significa que en esta variable yo le indiqué un valor máximo o mínimo y la lectura me está diciendo que está fuera de ese parámetro. Entonces yo de primera vista puedo hacer un filtro para ver qué válvulas me están indicando qué tipo de alertas. Estadísticas de apertura, la firma de la válvula, las tendencias y como les comentaba, también se pueden sacar gráficas. ¿Cuál es el procedimiento de análisis? Bueno, una vez que ya tenemos los parámetros, como les comentaba, hay que comparar que lo que debe de ser en campo esté configurado en el actuador. Este, los ángulos de giro del posicionador, la revisión del software, también es importante que me la mande el sistema, ver la revisión del software para ver qué tantos parámetros puedo sacar de ese dispositivo. En el caso de estados y registro de eventos, es cualquier estado o evento crítico de alarma, fallos de sensores, sistemas de seguridad, desviaciones, fricción, problemas neumáticos, etcétera. Y los contadores, las veces que ha operado la válvula, las veces que le he mandado un cambio de dirección, las veces que no ha respondido correctamente, las veces que me ha marcado una alerta y qué tipo de alertas son las que me ha marcado. Problemas de dimensionamiento. Algo que yo creo que es muy importante para que nos sirva este tipo de análisis es que cuando se hace la ingeniería de los proyectos, muchas veces por condiciones de proceso, se selecciona una válvula y ya en la realidad, cuando esa válvula está controlando, tenemos muchos problemas de ruido, de vibración, de cavitación, de flasheo. Este análisis, dentro de lo que podemos ver, nos ayuda a identificar si esa válvula está sobredimensionada o es muy pequeña para ese proceso, porque podemos ver cuánto tiempo pasa en una posición de la válvula. Entonces, yo creo que este es uno de los puntos principales que nos ayuda a este tipo de análisis y, perdón, identificar exactamente si el problema es por dimensionamiento de la válvula. Si seguimos con esa válvula, por más que cambiemos refacciones, por más que hagamos modificaciones, el problema va a seguir presente porque la válvula está mal dimensionada. Entonces, con esto podemos tomar la decisión de, a lo mejor cambiar el tamaño de válvula o si la válvula está muy grande, cambiar los internos de la válvula para que el trim tenga más restricción y podamos cumplir con las condiciones de operación del proceso. Si tenemos problemas mecánicos como fricción, que el actuador se atora, la válvula se atora, problemas neumáticos, eh, he visto casos donde son partes del proceso, son procesos muy similares y por ende las válvulas son iguales, pero resulta que una válvula está pegada a donde está el compresor y la otra válvula está a lo mejor a 300, 400 metros lejos de donde esté el compresor de aire. Entonces, yo puedo medir o puedo ver la presión de aire que le está llegando al posicionador y a lo mejor en esa válvula que está a 100 o 200 metros del compresor, me está mandando continuamente un error de que no tiene suficiente presión de aire para mover la válvula. Entonces, yo puedo identificar exactamente qué es lo que está pasando en la válvula y no desarmarla para ver por qué no opera. Y como les comentaba, pues podemos bajar todas las gráficas del proceso. Este es un ejemplo de lo que les comentaba con las gráficas. Aquí vemos que la válvula, cuánto tiempo permanece la válvula cerrada, lo que nos dice que si es mucho el tiempo, el 90% del tiempo está al 5, 10, 15%, la válvula está sobredimensionada. Y por eso yo tengo un control no tan preciso y yo ahí podría tomar la decisión de a lo mejor cambiar el trim de la válvula o cambiar el tamaño de la válvula.
Ok, esto es parte del trabajo que nosotros hacemos y es importante comunicárselos. La información que ustedes extraen de los posicionadores es información de ustedes. La herramienta para convertir esa información a datos que se pueden interpretar, esa herramienta es de nosotros. Entonces, nosotros no podemos compartir esa herramienta por políticas internas para extraer la información, pero si nos mandan toda la información en los archivos XML, nosotros extraemos la información y se las entregamos para que ustedes la puedan analizar. ¿Cuál es el proceso? Nosotros a través de nuestra herramienta de Excel, tiene unos macros, le decimos que importen la información, seleccionamos el folder, le damos a aceptar y ya nos importa toda la información. Entonces, quiero ser, quiero repetir esto. La información es de ustedes. La herramienta para convertirlo es de nosotros. Esto no tiene ningún costo. Ustedes nos mandan la información, nosotros la convertimos y se las mandamos para que ustedes la puedan, analizar. De la pregunta de que si se puede saber el valor del torque, no tal cual como valor del torque, porque dependiendo del tamaño del actuador, lo que está midiendo el posicionador es la presión de aire que está entrando. Entonces, sí podemos ver variación en la presión que le está entrando al actuador y eso se interpreta como que la válvula está requiriendo más torque. Entonces, no lo podemos ver como valor del torque tal cual, pero sí podemos identificar que la válvula está demandando más o menos torque. Pregunta de Ambrosio Hernández. Sí, espero haber contestado tu pregunta, Ambrosio. Esto sería lo que ustedes ven una vez que reciban el archivo de Excel. Como les comento, son datos en bruto, es mucha información, pero es un tipo de sábana de datos, en donde pueden hacer filtros, pueden ordenar los tags, a lo mejor también por la zona geográfica en la planta, podrían agregar una columna donde le ponen, no sé, planta uno, planta 2, planta lo que sea, para hacer filtro, y ahí podemos empezar a discriminar porque podemos empezar a ver que hay una repetibilidad de fallas, pero vemos que nada más es en algunas válvulas y no es en todas. Entonces podemos identificar a lo mejor que esas válvulas están ubicadas todas en una zona y la alerta que me manda a lo mejor es de temperatura excesiva. Yo hago el filtro y veo que todas esas válvulas están cerca de una fuente de calor. Entonces, yo puedo determinar que la solución es un aislante térmico en esa zona para evitar que tengamos ese problema. Vuelvo al caso del suministro de aire. Yo veo que tengo varias válvulas que me marcan una alerta de que no tienen presión de aire suficiente para operar el actuador. Si hago un filtro y veo que esas válvulas están lejos de la planta, pues a lo mejor necesito un búster para esa aplicación. Entonces yo puedo identificar causa raíz de los problemas y no nada más cambiar refacciones o cambiar válvulas actuadores porque tiene una falla o bajarlo para diagnosticarlo. Ya con esta herramienta yo puedo saber exactamente qué es lo que le tengo que hacer a cada uno de los dispositivos. Como les comento, están ahí los parámetros de configuración, qué es lo que le escribimos al actuador. Si se fijan, ahí es el tipo de válvula, el tipo de actuador, la posición a falla, si la señal de control es directa, que significa de 4 miliamperes cerrado, 20 miliamperes abierto, la rotación de dirección, este, ¿no? Cada uno de estos datos, obviamente hay una descripción de lo que significan. Ahora es importante, este análisis lo puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento de válvulas de control, que entienda eh, las variables del proceso, qué hace esa válvula en esa parte del proceso, y con toda la información que arroja la hoja, cualquier persona podría hacer un análisis del mismo. El estado de los dispositivos, se fijan aquí, es un resumen de todas las alertas que me mandó antes. Aquí me aparece el tab
me aparece cuántos eventos ha registrado, qué tipo de eventos es el que está detectando. Los contadores, las veces que he operado, las veces que he llegado al límite de carrera, las veces que no ha llegado al límite de carrera, las veces que se ha movido el spool. Y podemos ver las tendencias. Esta es la información que la hoja de Excel manda a las gráficas, donde podemos ver las tendencias de todo, ¿no? De presión de suministro, de posición de la válvula, de tiempo de respuesta, de ganancia de la válvula. Y pues tenemos el historial de eventos también. Una vez que se hace el análisis de todos los dispositivos que están dentro de la hoja de Excel, aquí en esta parte de arriba están como que las detecciones. Estas detecciones es como un resumen, es un compendio. No sé si alcanza a ver, pero aquí es donde veo si es falla de la válvula, falla de control. Entonces, dependiendo del análisis que hice de cada una de estas válvulas, en estas columnas yo le puedo poner un rango de criticidad, poniendo A, identificando. Yo como humano, una vez que analizo toda la información de la hoja de Excel, digo que esta tiene un problema en el control y tiene una criticidad de A. Entonces, dependiendo el tipo de alarma que me está marcando, esto sí se lo pongo yo, que es A, que es B, que es C. ¿Esto para qué me sirve? Una vez que yo categorizo cada uno de los estados de los dispositivos, yo puedo generar un reporte en Word. Ese reporte en Word ocupa esos rangos que yo le di de criticidad para ordenar mi reporte y que me ponga los dispositivos más críticos en la parte superior. Los que no tienen ningún detalle no me va a decir nada. Los que tengan algún detalle me va a decir, me va a poner problemas de control, esta válvula, esta válvula, esta válvula con una criticidad de A, criticidad de B, criticidad de C. Y entonces ya emitir un reporte condensado donde únicamente tenga los equipos a los que tengo que intervenir y el tipo de falla que tienen, pues ya me ayuda para hasta justificar una compra de refacciones o de paro de los dispositivos, ¿no? Una libranza operativa o de plano un paro de planta para justificarlo. Como les comentaba, este es un ejemplo y se fijan aquí, pone primero como resumen qué tipo de problema se presenta. Aquí están por grado de criticidad y ya después pone notas que yo le puse cuáles son las acciones que se tienen que tomar en el reporte de Word. Y van a salir tantas hojas como tantos dispositivos tenga yo con condiciones críticas. Entonces, esto fue el diagnóstico que se puede hacer en línea y como les comentaba, este diagnóstico ya se puede hacer. Si tienen esos dispositivos, se puede hacer. No tienen que pagar nada extra. Si acaso, si no lo tienen, tienen que invertir en un módem para sacar la información, un módem hard, para sacar la información de los dispositivos. Sería lo único que tienen que, en lo que tienen que invertir, pero pues es un módem que ocupan para cualquier otro instrumento, entonces no es que sea exclusivamente para el diagnóstico de los posicionadores de Valmet. Entonces vamos a hablar acerca de lo que son los diagnósticos en línea. Digo, pues ya de todos sabidos que ya nos está alcanzando la tecnología, la inteligencia artificial, cómo analizar datos. Entonces, a diferencia del diagnóstico local, el diagnóstico en línea es igual, seguimos teniendo un controlador. Este, Toda esa información viaja a través del lazo de control, donde, bueno, primero se tiene un resumen diario. Algo importante que nos diferencia de la competencia es que todos los cálculos y la concentración de los datos del posicionador se hace dentro del posicionador. O sea, el posicionador ya manda reportes, no son datos duros
que si yo quiero mandarlos a través del lazo de comunicación, saturo, ¿no? Mi lazo por toda la información de cada uno de los posicionadores cada vez que se le pregunta algo. Entonces, todo ese cálculo se hace, o todo, sí, todo ese cálculo se hace a nivel del posicionador. Luego, gestión de activos, ya necesitamos un DSS que concentre toda esa información y nuestro sistema que está basado en web necesita una interfase hacia el DSS. Es únicamente una interfase de lectura. No escribe, no manda instrucciones, únicamente saca la información para que entonces se suba a la nube de Valmet, se haga el análisis y se puedan emitir reportes. Esta, este diagnóstico en línea resume todas las fallas, alertas, alarmas que tiene el dispositivo en 5 grupos. Un desempeño del control, que tiene que ver con algo que es con la señal de control que está limitando la operación del dispositivo. Condiciones mecánicas, ¿no? Que puede ser presión de aire, fricción, algo que está interrumpiendo la operación de la válvula. El estilo de operación que tiene que ver a lo mejor con un lazo mal calibrado, que está la señal o la histéresis es muy alta. Ambiente de trabajo tiene que ver con cuestiones externas que están afectando la operación del conjunto, que puede ser vibración, temperatura y las alarmas del dispositivo. Como yo les comentaba, yo le digo al posicionador cuál es el número máximo o mínimo que yo espero de algún valor y si sale de ese rango, me marque una alarma. Y estos cinco grupos de datos para indicación se categorizan de 0 a 5. Sí, siendo 0 una condición óptima y 5 donde se requiere más atención. A diferencia de la hoja de Excel, donde ustedes tienen que hacer el análisis, esta es la pantalla que muestra la herramienta en línea de Valmet. Si se fijan, ya de manera gráfica nos muestra la base instalada completa, que dice que son 624 válvulas. De esas 624 válvulas, las que están en verde están en condiciones buenas. Las que están en amarillo nos dice que tienen algún dato, el que tengo que revisarlo para ver si es importante o no importante atenderlo a la brevedad. Y lo que está en rojo me indica que es una válvula o que de plano no está funcionando o que me puede ocasionar un problema que provoque un paro de planta. Y como les comentaba, todas las alertas de operación están divididas en 5 grupos y aquí me dice la cantidad de válvulas que están en cada uno de estos grupos. A nivel gerencial, hablando de gerencia de mantenimiento, pues esto nos ayuda para tomar decisiones. Si tenemos muchos problemas mecánicos, si tenemos muchos problemas por cuestiones externas, si tenemos muchos problemas de control. Entonces, a primera vista podemos tener una temperatura, por así decirlo, de lo que está pasando en el lazo de control de las válvulas. Y adicionalmente tenemos aquí una lista de todos los tags indicando cada uno de los problemas que se presentan. Pueden cerrar por ahí un micrófono que está abierto. A diferencia del diagnóstico manual, ventaja, tenemos la Ya tengo información. los datos, solo falta. ¿Quién está en el micrófono abierto? Ya. Como les comentaba, ventaja del diagnóstico en línea, tengo la información. Desventaja, lo tengo que hacer uno por uno. Hay 2 maneras de atacarlo y es un servicio que también nosotros podemos proporcionar. Tener un residente de planta que continuamente esté bajando esa información para que continuamente sepamos qué es lo que está pasando en cada uno de los dispositivos. Una vez que se tiene esa información, ya se puede emitir el reporte y tomar acciones. Esa es la desventaja que tiene que ser uno por uno. La ventaja de un diagnóstico en línea es que como toda esa información sigue estando disponible en el posicionador, pero ahora viaja a través del lazo al DSS
y nos conectamos al DCS recapando esa información, esta información se puede decir que la tenemos en tiempo real. Entonces, casi inmediatamente que un posicionador presente alguna falla y esa falla me diga que es crítica, pues yo la voy a poder ver casi casi en tiempo real y tomar ese tipo de decisiones. Y como se fijan, también aquí podemos ver gráficas del comportamiento de las válvulas. Entonces, es la misma información que tenemos en el diagnóstico manual, pero lo tenemos en línea. Podemos irnos más a detalle para revisar cuál es la característica o la falla que está presentando uno a uno cada uno de los dispositivos. Como les comentaba, la ventaja de este sistema es que el controlador ya funciona como un registrador de datos. Todo se hace internamente. Entonces, a través del lazo viajan reportes, no viajan datos. ¿Tienen hasta ahorita alguna otra duda? Entonces, bueno, ya hablamos de las herramientas. Bueno, ¿yo para qué las quiero? Eh, un sistema de gestión de activos, hablando de válvulas de control, y como lo ve Valmet, es un lazo operativo que es continuo, donde analizamos, tenemos la información, la analizamos, dependiendo de los resultados, monitoreamos. Después de que hayamos monitoreado, hacemos un análisis y un plan, tomamos acciones, pero no se queda aquí, sino hay que seguir evaluando, monitoreando, analizando, tomando acciones. Anatol. ¿Qué buscamos con esto? Reducir al máximo, perdón, reducir al mínimo las paradas imprevistas, mejorar la eficiencia del mantenimiento mediante una planificación más inteligente, ahorro energético, menor desgaste de la válvula y mayor rendimiento de la producción, y reducir la necesidad de intervenciones en campo. Todo esto se reduce en dinero. O sea, lo que buscamos es que, hablando de gestión de activos, nosotros necesitamos que nuestros dispositivos sean equipos que nos hacen ganar dinero, no que lo tengamos en un presupuesto anual donde decimos, es que al año me tengo que gastar tanto dinero de mantenimiento, sino tenemos que ver a esos dispositivos como que yo lo tengo que mantener operando, porque si está operando, me está haciendo ganar dinero. Entonces, como comentábamos, tenemos dos tipos de monitoreo. El monitoreo en línea y el monitoreo manual u offline. Entonces, el monitoreo online, beneficios. Es un mantenimiento realmente predictivo. Monitoreo en línea y en tiempo real. Detección temprana de fallas. Y reducción en las intervenciones en campo. ¿Qué se requiere? Se requiere una conexión remota. Los datos se recopilan de forma continua. Los posicionadores inteligentes es la solución de conectividad compatible con Valmet FDME, Filker y otras plataformas. Entonces, cualquier eh, PLC o DCS que estén ocupando, mientras tenga esa información disponible, lo único que necesitamos es conectarnos para llevar esa información a la nube y ustedes la puedan ver. Los beneficios del diagnóstico fuera de línea. Es una solución rentable si no tienen comunicación ahorita hacia el DCS con toda esa información. Es simple y flexible. Se puede hacer a través de, bueno, ayuda a que la planificación de mantenimiento sea más eficiente. Tenemos una visualización de los diagnósticos y una sincronización automática de datos de informes de diagnóstico con el portal del cliente. ¿Qué requerimientos? Bueno, tienen que ser dispositivos de Valmet y que tengamos una herramienta para extraer la información, los DTMs, en formato XML. ¿Qué entregables se tienen? Alertas para la prevención de parada de planta. Es identificar qué válvulas representan un riesgo que pongan, que
que hagan que se pause el proceso o la misma planta. Plan de reparación basado en prioridades. Si sabemos exactamente la condición de de cualquiera de los dispositivos, podemos tomar la decisión de esperarnos a un paro intermedio o a un paro mayor para poder intervenirlo y no afectar la operación de la válvula, o saber que sí requiere intervención inmediata y programar un paro que no afecte tanto la operación. Plan de extensión de vida útil de las válvulas. Qué es esto? Si nosotros conocemos realmente qué le duele a cada una de las válvulas y no las estamos abriendo, armando, cambiando refacciones, podemos decir que estamos extendiendo la vida útil de las válvulas, porque únicamente las vamos a intervenir cuando se necesitan. Detección de problemas mecánicos, algo que ya les había comentado. No nada más es si la válvula está controlando o no está controlando, sino todas las cuestiones mecánicas como fricción en el estopero, a lo mejor que la flecha de la válvula o el vástago están doblados, que el mismo cuerpo del actuador tenga un golpe y cuando el pistón pasa por ahí siente una obstrucción, que a lo mejor por corrosión dentro del cilindro, en algún punto del actuador, de la carrera del actuador, hay fuga de aire y entonces también detecta un problema mecánico. Este, Recomendaciones de dimensionamiento de la válvula, que como yo les comento, yo creo que cuando es la primera vez que se analiza un lazo, es de la información más importante que podemos sacar, porque nos puede decir si la válvula que está instalada ahí realmente es una válvula que me está ayudando el proceso y que las fallas que presenta o puede presentar no tienen nada que ver con cuestiones mecánicas o físicas o de control, sino que es una válvula que está mal dimensionada. Incapacitación en el desempeño de las válvulas. Entonces, si se conoce el funcionamiento de las válvulas, se sabe la condición de lo que está pasando en las válvulas, podemos tener una mejor base de datos para tomar decisiones. Y aquí ya viene lo importante. Aquí traigo a colación varios ejemplos, ya hablando de números, de lo que cuesta hacer un mantenimiento normal o un mantenimiento basado en diagnósticos. Del total de bases instaladas al detalle de una sola válvula. Aquí sí voy a leer un poco más el texto para que quede un poco más claro. Panel resumen de las válvulas con más alarmas. Identifica de inmediato los dispositivos de interés sin recorrer la planta. Si estamos analizando el estado de los dispositivos sin ir a la planta, nos ahorra tiempo y también, hablando de seguridad, nos ahorra posibles accidentes de que a lo mejor el personal tiene que subirse a escaleras o plataformas poco seguras para extraer la información. Desde ese panel se profundiza en el análisis de una válvula específica. Podemos ver tendencias, eventos, comportamiento real del vástago. Entonces, ya yéndonos al análisis específico, podemos identificar cada una de las válvulas o qué problema presenta cada una de las válvulas. Cada categoría se puntúa de 0 a 5, de modo que la priorización es numérica y auditable, no una impresión del turno. Entonces, es información que está presente y mientras no la modifiquemos o no hagamos la corrección, la información va a estar presente. Es el paso que convierte el diagnóstico en una orden de trabajo con nombre, causa y refacción. Entonces, esto es parte importante del diagnóstico. Como les comentaba, no es nada más esa esa válvula no está controlando, ve y desmóntala, tráetela al taller y a ver qué está fallando, sino que ya sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer antes de bajarla. Un ejemplo es que en alguna de las plantas se detectó que una válvula estaba teniendo 1000 movimientos por hora. Son 8 millones de ciclo al año. Por muy preciso que pudiera ser ese lazo de control, 1000 movimientos por hora es son muchos movimientos. Entonces ahí podemos ver que a lo mejor es un dato de sintonización del lazo, o a lo mejor la banda muerta o la estéresis que le estamos configurando el posicionador es muy cerrada, lo que está ocasionando que la válvula se mueva mucho tiempo. Si analizamos el proceso y esto no me afecta
a que tenga que tener una sintonización tan fina, puedo ampliar esa histéresis para que la válvula no opere tanto y mi proceso no es afectado. ¿En qué me afecta esto? Bueno, que como hay mucha fricción en el estopero y hay mucho desgaste en los componentes, a lo mejor esta válvula le tengo que dar mantenimiento continuamente y la causa no es que está fallando, sino que está mal sintonizada o mal calibrada. Ninguna ronda de inspección detecta 8 millones de ciclos al año. El diagnóstico continuo del controlador sí lo hace. Y Valves Now lo convierte en una posición ordenada de la lista de intervención. Entonces, esto me va a aparecer como una alerta de prioridad. Y si va un técnico a campo para ver cómo está la válvula o si la descarga, no se va a dar cuenta que el problema es por un problema de sintonización. Y aquí vemos el costo de los programas de mantenimiento según la estrategia. Si vemos a una estrategia reactiva o correctiva, ¿cuál es el criterio de intervención? Es que los equipos se intervienen una vez que fallan. La ventaja que se piensa es que únicamente voy a gastar cuando algo falle. La desventaja es que no es lo que me cuesta reparar ese equipo, sino lo que afecta en mi proceso que ese equipo falle y tenga que detenerlo o pararlo. La preventiva. El criterio de intervención es que, bueno, pues lo voy a calendarizar y ya sé cuándo lo voy a reparar. La ventaja declarada es que voy a gastar de un 12 a un 18% menos que cuando es reactiva, porque pues no me estoy esperando a que falle y tenga problemas en el proceso. El costo oculto, que muchas veces hago mantenimiento innecesario. Es decir, nuevamente, bajo una válvula que porque el fabricante me recomendó que en condiciones normales le tengo que intervenir cada 6 meses o cada 2 años, pero la realidad es que por las características de mi proceso no necesitaba bajarla. Entonces estoy haciendo un gasto que no necesitaba. La predictiva, que es la basada en condición. Entonces, el criterio de intervención es que es de acuerdo a lo que yo estoy monitoreando y lo que está pasando en cada uno de los dispositivos. La ventaja declarada es de 8 a 12% de ahorro adicional frente a la preventiva y un 30 o 40% frente a la reactiva. Entonces, sí, es importante cambiar un poco la mentalidad. A lo mejor hay que hacer una inversión para poder contar con esa información en línea y poder hacer los diagnósticos. Pero aquí estamos hablando que según el volumen de gasto de mantenimiento que tengo en el año, esa pequeña inversión que se tiene que hacer para contar con este sistema se paga solo. El costo oculto es inversión en instrumentación de diagnóstico y capacitación. El ahorro no siempre es visible para la dirección, pero sí va a ser visible para los costos. Y la que está centrada en confiabilidad es una combinación optimizada de las anteriores según la criticidad. Entonces, asigna esfuerzos exactamente donde se necesitan y el costo oculto es que se requiere un poco más de especialidad, requiere un análisis de criticidad y disciplina de datos sostenidas. Si es para ya contar con una gerencia real de mantenimiento, podamos definir exactamente qué válvula necesita mantenimiento, cuándo y qué tipo de mantenimiento. ¿Ya no se ven las láminas? Sí, sí se ven, nada más. Ingeniero, quizás tenga una cuestión de alguna desconexión de internet. Pero los demás sí la ven. Sí, Perfecto, continúo. Entonces, aquí el rubro o la decisión más importante es la producción que no se hizo, o sea, lo que realmente me está costando, no como mantenimiento, sino como empresa, como una entidad que produce algo para hacer dinero. Entonces, hay un estudio más o menos que de todas las plantas, algunas más, algunas menos, pero más o menos un costo horario de paro de planta por hora, horario, es de $125,000, ¿sí? Lo que en estudios que se han hecho, lo que pierden las empresas al año por paros no programados es 1.4 billones de dólares. Y el número de empresas que presentan
un paro no programado es 2 de 3 plantas. O sea, estamos hablando de el 60% de las plantas al año por lo menos presentan un paro no programado. Entonces, un solo evento de 4 horas cuesta $500,000. Y aquí no estamos hablando de lo que nos costaría una válvula, el mantenimiento de una válvula, la refacción de una válvula. Estamos hablando de lo que en producción nos cuesta parar una planta porque una válvula falló. La pregunta no es si el diagnóstico se paga, sino cuántos eventos hay que evitar para pagarlo. Entonces, lo que se ha reportado en la industria tras adoptar un mantenimiento predictivo. Entonces, el costo de un programa de mantenimiento, el efecto reportado es, a ver, costo de programa de mantenimiento. Sí, perdón, me estaba pensando en otra cosa. Al implementar un programa de mantenimiento predictivo, las empresas se han dado cuenta que tienen de un 30 a un 40% menos de costo. Una vez después de la implementación, el 25%, tienen más averías, menos averías detectadas. La productividad se incrementa un 25%. La disponibilidad de los activos se incrementa un 20%. Los incidentes mensuales se reducen de 42 a 25 al mes. Las horas perdidas por paro se reducen de 39 a 27 y los lazos de control se reducen de 20 a 30%. Este es un ejemplo de una planta de 500 válvulas de control, ¿sí? Entonces, de un sistema reactivo a un preventivo o a un predictivo con diagnóstico. Hablamos que los 3 casos son con 500 válvulas. Los eventos de paro no programado, vemos que en un sistema reactivo puede haber 3 paros al año. En un preventivo se puede reducir a 2.1, pero si es predictivo se reduce a menos de un paro por año. La duración promedio de los eventos, pues como es un promedio, estamos tomando que son 4 horas. El costo horario es el mismo, $125,000 dólares por hora. Por año serían $1,500,000. Y aquí vemos las válvulas a intervenir por criterio. Por criterio es, bueno, si es reactivo, pues no estoy programando nada, las voy a parar cuando fallen. Cuando es preventivo, pueden ser 200, que el 40% más o menos. Y predictivo no es ninguna. Las válvulas intervenidas por criterio de condición, fíjense que es el 15%. Entonces, en un caso reactivo, podría tener a lo mejor las mismas 75, pero el costo no es que nada más intervine esas 75 válvulas, sino lo que me costó en la producción haber tenido que intervenir esas 75. Y a diferencia del predictivo con diagnóstico, es que sí voy a intervenir esas válvulas, pero las voy a intervenir cuando no me afectan la producción, cuando no necesito un paro de planta. ¿Sí? O cuando ya hay un paro de planta programado, ahí es cuando las voy a intervenir. Entonces, si vemos el costo de intervención programada, pues en el reactivo no hay nada programado, no hay ningún costo. En el preventivo, $240,000 y en el predictivo, $90,000. Las intervenciones por cuestiones de emergencia, en el reactivo son todas. ¿Sí? Todo es emergencia porque cuando falla tengo que ir, repararla y cambiarla. En el preventivo y en el predictivo no debería de haber ninguna que sea por emergencia. Y lo que me cuesta la plataforma de monitoreo, este es un estimado al año, que me cueste para el predictivo con diagnóstico, $60,000. Y ya como costo anual, en un reactivo es $1,646,000, en un preventivo $1,290,000 y en un predictivo la mitad. Entonces, aquí, estoy invirtiendo menos en la confiabilidad de mi planta y también le estoy cumpliendo a mi cliente, porque le voy a entregar equipos con las especificaciones, perdón, producto final con las especificaciones que necesita y no va a haber paros de planta, no voy a tener retrasos en la entrega.
Y el costo anual es otra ventaja que tiene en los programas predictivos. El costo anual el primer año es muy alto porque nos vamos a encontrar que hay muchas válvulas que sí hay que intervenir, pero a medida que el programa va avanzando, esas válvulas urgentes o esas válvulas que requieren un tratamiento urgente cada vez van a ser menos. Entonces, el costo anual de un mantenimiento con un esquema predictivo va a ser menor año con año. Como lo vimos hace rato, la discusión no es si la plataforma de diagnóstico se paga, sino cuántos eventos hay que evitar para pagarla. En otras palabras, es cuánto le cuesta a mi empresa en producción el que una válvula falle. ¿Sí? Aquí hay dos referencias verificables. Están en la página de Valmet, pueden entrar y hay información como caso de éxito. En Alemania es un acuerdo de servicio de monitoreo de desempeño de válvulas a 5 años, 500 válvulas críticas. Incluye 4 reportes de diagnóstico especializados al año. Ejemplo útil de cómo se estructura contractualmente un programa basado en condición. Este es hablando de válvulas de control y también en un sistema de paro de emergencia de válvulas críticas, en una petroquímica con 50 dispositivos de los que les comentaba que son los Valve Guard en válvulas de paro de emergencia. Estos dispositivos cumplen con SIL 3. Entonces también se implementó este sistema en los dispositivos de sistemas críticos de paro de emergencia con SIL 3. Y en SIL 3 todavía se justifica más porque el SIL 3 está basado en confiabilidad. Entonces, estas herramientas aplican muy bien. Entonces, en el caso de que se quiera implementar este tipo de solución, pues primero es definir el subconjunto crítico. En la planta hay miles de válvulas. ¿Se pueden monitorear todas? Sí, se pueden monitorear todas. ¿Es necesario monitorear todas? Pues eso dependerá del proceso. Primero hay que definir cuáles son las válvulas que si presentan un problema, sí me van a ocasionar una consecuencia en el proceso. Hacer un levantamiento de base instalada, pues hay que ver, identificar las válvulas dónde están, que la información que tienen configurada en cada uno de los posicionadores o limit switches inteligentes sea la correcta, refiriéndome a tipo de válvula, tipo de función, tipo de actuador. Habilitar la conectividad para que esa información pueda viajar hacia el PLC. Analizar la analítica de base instalada, cerrar el ciclo de paro programado y ya después ahí todo es monitorear, comunicar, monitorear, comunicar para que el personal de mantenimiento ya tome acciones y pueda mantener el sistema o toda la base instalada operando correctamente. Y como todos los procedimientos, o sea, todos estos sistemas están basados en KPIs. Tenemos que tener indicadores. Algunos de los indicadores es medir cuántos paros no programados se han hecho por fallas en válvulas. Entonces, se pone un KPI donde ese indicador tiene que ir a la baja. También la disponibilidad, ¿no? Que tiene que ver con las veces que yo le mando instrucciones al posicionador o al interruptor inteligente y está operando de manera correcta. De esas veces que yo le mandé operar, cuántas veces falló y por qué falló. Entonces, ahí estamos midiendo disponibilidad y confiabilidad. También es medible. También eso se puede establecer para que a medida que va pasando los años, la disponibilidad y confiabilidad tiene que ir hacia la alza. Los paros no programados se tienen que reducir. El tiempo medio entre fallas también se tiene que reducir. Que, que ya no tengamos que ir a planta a poner una válvula en control manual, porque como está fallando el conjunto, pues mejor la dejo al 50% que sé que más o menos va a trabajar ahí mi proceso, pero realmente no estoy controlando. También el costo de refacciones. Si yo estoy interviniendo únicamente en las válvulas que requieren ser mantenidas, mi costo de compra de refacciones tiene que impactar hacia la baja también. Y la cobertura y diagnóstico sobre válvulas críticas, pues es identificar y tener más enfoque en las válvulas críticas para intervenirlas lo más pronto posible.
Entonces, ¿cómo funciona el Valves Now? Es una recolección diaria de datos y una ventaja, pues ya como les comentaba al principio, pues ya tenemos inteligencia artificial. ¿Cómo emite los reportes la plataforma de Valves Now? Ya los hace a través de inteligencia artificial. Ya no necesito a alguien que vea las gráficas y las analice. Ya no veo a alguien, ya no necesito a alguien que si ve en una válvula que tiene un problema mecánico, uno de control, uno de cuestiones externas, se vaya a ver los contadores y haga un análisis para ver si es esta falla, puede ser el posicionador o puede ser el empaque o puede ser una fuga. Ya se ocupa inteligencia artificial para que el diagnóstico, con toda la información que tiene, ya el sistema me diga exactamente qué es lo que le tengo que hacer a cada una de las válvulas. Y como les comento, pues eso es parte del sistema y es información de ustedes, no hay que hacer nada más. 6 razones, ¿no? Y el siguiente paso. Como les comentaba, hay que hacer una gestión de base instalada, el análisis para la automatización, el análisis de cómo integrarlo, el acceso a la información desde el PLC para que se puedan hacer los reportes. Este, y como les comento, es información, la información tal cual ya la tienen, ya está ahí. No se está analizando, pero ya está en los dispositivos. El siguiente paso, sí, como parte se pueden dar cursos, ¿no? Talleres para identificar criticidad, identificar fallas, para hacer diagnósticos y pues para poder, sobre todo los usuarios finales que tienen que justificar a sus jefes por qué tienen que hacer un mantenimiento, se puede sacar un reporte justificado, ¿no? Ya nada más tendrán que agregar ahí el tiempo de horas hombre, la gente que necesitan, ya aparece qué refacciones son las que necesitan para tener un presupuesto de lo que les va a costar esa actividad por adelantado. Adicionalmente a esto, voy a entrar un poco a parte del desarrollo en el que ha invertido Valmet en el desarrollo de los posicionadores NDX. Todas las empresas ya hablan de impacto ambiental, ¿no? De emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Es filosofía de Valmet ser una empresa verde, no solo en los procesos internos, sino que también en los productos que vendemos, cómo afectan el impacto ambiental a nuestros clientes. Uno de esos impactos es el consumo de energía o el ahorro de energía, hablando de energía neumática, en nuestros posicionadores. Nuestros posicionadores NDX, por el diseño que tienen, cuando una válvula está estacionaria, una válvula de control está estacionaria, no funciona como los demás posicionadores que continuamente están consumiendo aire para mantener la válvula en esa posición. Únicamente cuando se necesita un cambio de posición se ocupa aire. Entonces, hay un ahorro del 90% del consumo de aire en nuestros posicionadores únicamente por esa condición de, este, de, de diseño. Hay un ejemplo, déjenme ver si lo agregué aquí en la presentación. No, creo que no. Sí, sí está. Entonces, la sustentabilidad es el corazón de nuestra oferta. El diseño de nuestro posicionador es a través de un relevador neumático, ya no es a través de un poppet, es un relevador neumático. Consume del 80 al 90% menos del aire de un posicionador normal. De hecho, pues, puedo hacer un paréntesis, consume de un 80 a un 90% de aire menos que nuestro ND9000 y nuestro ND9000 ya consume menos aire que otro posicionador tradicional. ¿Qué significa esto? Menor consumo de aire, menor consumo eléctrico durante el ciclo de vida, resulta en una reducción de emisiones de dióxido de carbono. No voy a entrar, pero ahí en la presentación hay una liga donde ustedes pueden entrar y Valme tiene una calculadora de consumo de aire. Ahí pueden entrar y pueden comparar posicionadores para ver en un año cuánto les cuesta en consumo energético el uso de un posicionador o del otro. Este es un ejemplo real en Alemania. En Alemania hay una entidad que se llama
A mí yo siempre se me olvida. BAFA. Esa es una entidad gubernamental que está encargada a la eficiencia de consumo energético y de impacto ambiental. A esta empresa se le presentó un programa en donde se le demostró que con el uso de estos posicionadores se iba a reducir el consumo de energía eléctrica y por ende la emisión de dióxido de carbono. Y entonces con ese proyecto, esta entidad financió al usuario para cambiar 500 posicionadores. ¿Sí? Entonces, sí es demostrable, sí tiene un impacto y es parte de la tecnología que ocupa Valme también, para que no solo tengan en mente lo que es el mantenimiento, sino la funcionalidad de los equipos y cómo afecta también en todos los cumplimientos legales que tienen las empresas. Voy a hablar muy rápidamente de las ventajas del NDX. Entonces, una ventaja de estos posicionadores es que el mismo posicionador, únicamente con unos acoplamientos mecánicos y configuración electrónica, configuración lógica, se puede ocupar tanto para válvulas cuarto de vuelta como para válvulas lineales, de retorno por resorte, de doble acción y de cualquier tamaño, casi de cualquier tamaño. Válvulas lineales muy, muy, muy grandes, sí lo podemos hacer, pero habrá que hacer algunas adaptaciones. Pero en general, la misma carcasa en el modelo estándar se puede ocupar para cualquier válvula, para cualquier actuador y para cualquier tipo de función. ¿Esto en qué se refleja? Para la gente de mantenimiento se refleja en stock, porque yo puedo tener el mismo posicionador en el stock y si lo voy a montar en una válvula lineal, nada más le tengo que configurar para decirle que es una válvula lineal de doble acción y con el acoplamiento mecánico. Si es para una válvula cuarto de vuelta, solo lo tengo que configurar para decirle que es una válvula cuarto de vuelta de simple acción o de doble efecto. Tiene comunicación Hart y Foundation Fieldbus. Es intrínsecamente seguro y a prueba de explosión. Puede tener transmisor de posición o interruptores NAMUR, indicaciones digitales NAMUR. Y tiene dos tipos de diagnósticos premium y diagnósticos, ay, se me fue el nombre del otro. Son dos tipos de diagnósticos. La diferencia es, si es una válvula muy crítica, yo necesito más diagnósticos y si es un costo un poco más grande con esos diagnósticos, pero el diagnóstico estándar me da muchísima información que es suficiente para poder hacer un buen análisis y mantenimiento de las válvulas. El montaje es muy fácil. Aquí se muestra el montaje en una válvula lineal. Únicamente hay que poner, bueno, el funcionamiento de estos posicionadores es magnético, no es mecánico. Eso significa que no hay partes móviles, que si es un ambiente corrosivo o húmedo, hablando en la costa, ¿no? En el Golfo o en el Pacífico, donde por la misma humedad el propio acoplamiento mecánico puede presentar óxido y a veces cuando el posicionador está trabajando, por incrustaciones de óxido o de rebaba o del mismo ambiente que hay alrededor del posicionador, puede haber una operación errática, ¿no? Mecánica. Entonces, el funcionamiento de estos posicionadores es magnético y para montar es poner el imán en la parte móvil de la válvula, un adaptador mecánico al posicionador y el posicionador sobre ese adaptador mecánico y y está montado. Este es un ejemplo de un lineal, pero en un cuarto de vuelta es exactamente igual. Como les comentaba, la medición de posiciones sin contacto. No hay contacto mecánico. Entonces, la construcción del posicionador en la parte inferior está sellada completamente. Los únicos puntos donde podría tener acceso de humedad es a través de las conexiones eléctricas y neumáticas, pero si esas conexiones se hacen bien, no hay riesgo de que ingrese humedad al posicionador. Aunado a eso, por el propio diseño que no es con poppet y que es por un relevador neumático, tiene más resistencia a ingreso de humedad a través del aire de instrumentos.
No estoy diciendo que puede operar con agua, pero tiene más resistencia o tolerancia a operar con humedad dentro del área de instrumentos. Y como les comentaba, el mismo dispositivo se puede instalar en cualquier tipo y tamaño de actuador, con carreras que les digo, hasta 220 milímetros de carrera y en válvulas rotatorias de 30 a 160 grados de rotación. El principio de operación tiene un microcontrolador, que el mismo posicionador funciona como un lazo de control cerrado. Calcula el nuevo valor para la corriente que le va a dar a la bobina, que nosotros conocemos con el Prestage. Y aquí tenemos el relevador neumático. Entonces el Prestage le va a mandar la señal al relevador neumático para dejar entrar o salir aire de la cámara del actuador. La presión piloto varía y acciona la válvula relevadora. Y el cambio de posición de la válvula relevadora es la que hace que entre o salga aire a una u otra cámara. Esta secuencia es continua, como les comentaba, pues el mismo posicionador es un lazo de control cerrado, ¿no? Como todos saben. Aquí les iba a comentar. Ok, de la certificación de SIL, no estoy seguro, lo dejamos aquí en las preguntas, lo voy a investigar y cuando les mandemos el resumen de la presentación, ahí van a venir las respuestas a las preguntas que han estado haciendo. Entonces, se queda pendiente la pregunta de la certificación. No estoy seguro, tengo que investigarlo. Ya lo estoy aquí compartiendo, Alex. Ahorita lo pongo ahí en el chat del certificado. Ah, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, puede operar con aire, nitrógeno o gas natural dulce. No, pero les iba a comentar. Ah, otra parte del diseño de este tipo de actuadores perdón, de este tipo de posicionadores, tiene un circuito que le llamamos nosotros de recirculación, porque hay ocasiones en donde nosotros nos preocupamos por el aire que entra la calidad de aire que entra al posicionador y del posición al actuador, pero en la mayoría de los casos se tienen actuadores que son de retorno por resorte. Entonces, cada vez que el pistón se mueve de un lado para otro, nosotros estamos controlando la calidad de aire a la entrada, pero del otro lado del actuador, el aire está entrando del medio ambiente. Si es un medio ambiente muy húmedo o corrosivo, ese aire está entrando a la cámara del actuador. Entonces puede ocasionar corrosión en el cilindro del actuador y no necesariamente por el aire de instrumentos. Entonces, estos posicionadores tienen un circuito donde puedo ocupar el mismo aire que estoy ocupando de instrumentos para meterlo del otro lado de la cámara del actuador y no tener ese problema de corrosión interna. Tiene un display electrónico, como vimos, y el funcionamiento es magnético. El posicionador yo lo puedo montar en cualquier posición, valga la redundancia, cada 90 grados. Y es cada 90 grados por el arreglo que tiene de los barrenos en la base de montaje del posicionador. Entonces, si hay algo que me obstruya, un tubo, una parte de la parte de un componente de la parte superior del actuador, lo que sea, si hay algo que me obstruye, yo puedo, o por la misma posición de las conexiones conduit, que tienen que ir en una posición y no en otra, yo puedo colocar este posicionador cada 90 grados. Y no importa la posición en la que esté, el display también lo puedo girar cada 90 grados para que no importa la posición en la que esté el display, yo pueda ver la información de una manera cómoda para la gente de campo que lo está viendo. Está en idioma español, una de las pantallas más grandes en el mercado. Y tiene también autoconfiguración. Únicamente le doy parámetros de funcionamiento, qué tan agresivo creo que será la respuesta de la señal de control. Le pongo autocalibrar y si la válvula no tiene ningún problema mecánico, el posicionador se va a autocalibrar y está listo para operar. Sí, la información se va a compartir. Aquí hay algunas certificaciones, no sé si está la que mencionaron. Ese certificado de SIL 2. Pero más a fondo vamos a preguntar por esa.
Hello, my name is Jarkko, or as English speaking say, Jarko. I work for flow control side of Valmet. So next few minutes we will be talking about valves and how they can be used to maximize your plant's reliability and performance. Have you ever thought how critical roles valves are playing in process industry? Are you aware that major part of the controls are actually done by valves? If you think about your automation system as a brain of your mill, then the valves are the muscles. They are the ones who are actually doing the real action to the process. And if the valves are not working properly, it doesn't matter how fancy automation systems or optimization methods you have, the real actions are not taken. Valves as such are rather simple devices. So what is the challenge with the valves? The challenge is that there is so many of them. Depending on the plant, there might be hundreds, thousands, or even 10,000s of valves. And hundreds of them are playing a critical role in process control. So how you can make sure that all of them are working fine? If you want to do it checking by one, it's mission impossible. We need to be smarter. A smarter way is a Valves Now solution. Valves Now is an automatic continuous analysis of entire valve fleet. It prioritizes valves performance issues and pinpoints the bad acting devices. Analysis is focusing on different categories like control issues, mechanical issues, operational and environmental issues. And in addition, the device alarms and warnings are analyzed as a own category. All the categories are scored from 0 to 5, according to how bad is the situation. And based on the scores, all the devices are put in a prioritized order so that the most bad acting ones are on the top. For further analysis, we can drill down to one valve. Here we have an example of the very top one. In this case, the automatic analysis has found excessive valve movement. Hunting, we actually call it. It's a small back and forth movement, almost 1,000 times per hour, which means in yearly 8 million times per year, causing excessive valve travel and wear. Another way to approach valve fleet is to have a look at most alarming devices. Valves Now offers a summary dashboard for it, where you can easily drill down to devices of your interest. You might be wondering how all this analysis is possible in such a large scale. Actually, the secret is our valve controllers, Neles valve controllers. They work as a data lockers and do basic calculation already at the device level. And these basic calculations are like daily summaries, min-max values, and generating of events. And only those summary values are sent to the fleet analysis. These basic calculations actually drops the need of the data transfer dramatically, and that makes it possible with the existing field buses. Data transfer to fleet analysis requires an asset management solution which establishes a physical communication layer to valves. It can be Valmet solution, Field Device Manager, or other DCS vendors' system. Communication methods are selected based on the systems. A typical method to be used is OPC.
In Valmet solution, an internal communication methods can be used. In addition, Valmet sets up a site server for final data transfer to the Valmet cloud. The dashboards of Valves Now helps you addressing the right actions to the devices needing it. It optimizes the workflow of your maintenance crew and maximizes the performance of entire plant. Thanks for the interest to our solutions. We would be delighted to discuss more with you. Sí, bueno, perdón, que no pude estar completamente en la presentación, pero supongo que el equipo te da la firma de la válvula para poder hacer y hace diagnóstico de todo ello. Sí, Ok, y la pregunta es, ¿lo tiene instalado ya en algún lugar o en alguna instalación de Pemex o en otro lugar? Quiero entender bien tu pregunta. ¿A qué te refieres instalado? ¿El sistema de control de monitoreo completo o la información tal cual de los dispositivos? Bueno, sí que ya está instalado y funcionando en Aquí en campo en alguna México no, instalación. aquí en México Sí. no, pero sí, ese ejemplo que se mostró en el video es un ejemplo real. Ok, y para verlo, ¿ustedes están en la Ciudad de México? En el Estado de México, sí. Ah, ok. Ok, bueno, sí, sí, y bueno, sí sería bueno poder hacer una videoconferencia para ver con más detalle el equipo. Sí, Muchas ahí gracias por la presentación. la coordinamos con el equipo de PPC. Gracias, muy amable. Sí. Buen día, por ahí le hice unas preguntas en preguntas y respuestas, pero creo que no tiene usted oportunidad de verlas. No, Por ahí no. pregunto que si después de analizar el programa, pues me manda correos, me manda mensajes de WhatsApp, cómo me No, notifica y algunas cosas para que yo pueda alertarme y adelantarme con ese predictivo a que no llegue a un correctivo. Punto número uno. Punto número dos, ¿cómo impacta? Por ahí comentó que instalaron sus posicionadores y lograron ahí una reducción para ahí, para el medio ambiente. ¿Cómo lo hacen para huella verde? Perdón, la huella de carbono. Y por último, que si puedo colocar su posicionador en un actuador o cuál sería la forma de colocarlo en un actuador de 2 metros, tipo pistón de 2 metros de largo. Esas son las tres preguntas. Gracias. ok, la primera, respecto a los correos. En la actualidad no, pero sé que se está trabajando. Sí sé que hay algunas plataformas que cuando detectan una falla, sí mandan un correo. En este caso es disponibilidad completa ¿cómo se llama? De la vista de los dispositivos. Y es en tiempo real, entonces es el diagnóstico. La segunda pregunta, ¿cuál fue, perdón? Sí, ¿cómo impactan ahí para huellas de Ah, carbono? Sí. bueno, para la huella del carbono se tienen estudios. Necesitaría saber más específicamente qué es lo que necesitas, si un reporte o qué es lo que necesitas, pero por diseño sí se puede emitir un reporte de la disminución en el consumo de aire y eso pues se hacen cálculos que la energía del compresor, del motor del compresor, cuánto consume, menos el aire, todo el volumen, todo lo demás, se hace un cálculo, pero sí se puede hacer. Y la otra pregunta dices que es para montar en un actuador de pistón, ¿y qué carrera tiene? Tiene 2 metros, un poquito más. Es que fíjate, aquí Si tiene algún sistema de adaptabilidad, si tiene alguna idea, hay que solamente hacer, otras hay que plantas hacer ingeniería, o no. hay que hacer ingeniería. Ahora se me hace raro, digo, voy a meter un poquito más, ¿qué aplicaciones para tener un actuador de ese tamaño de control? Es una válvula de cuchilla, obviamente ya tenemos algo instalado, pero quisiera saber si ustedes tienen algo ya más actualizado que nos pueda ayudar.
Sí, a través de PPC, si le pueden pedir la información del proceso, debe de poderse hacer algo, hay que hacer ingeniería. Ahorita no tengo una respuesta específica para decirte si se puede hacer y es de tal manera, pero si nos mandas los datos de proceso, las condiciones, debe de poderse algo, lo tenemos que ver con la gente de ingeniería. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más? Una pregunta. Parece que había alguien más. Hola, muy buenas tardes. Jorge Martínez, de este lado. Mi pregunta es con respecto a la mantenibilidad que se tiene para estos equipos. Sé que son equipos electrónicos, pero ¿qué tipo de mantenimiento, tanto preventivo como predictivo, se le puede hacer a estos equipos? ¿Y cuál es la propiamente disponibilidad o la confiabilidad de este equipo? Es decir, los parámetros de confiabilidad que se tienen, tanto de tasas de falla como de confiabilidad y disponibilidad en las mediciones que se tienen estos equipos de Bubble Nav. Gracias por la pregunta. Sí, mira, en cuanto al mantenimiento, sí son equipos muy confiables. El diseño está hecho precisamente para reducir el mantenimiento. Básicamente, los posicionadores NDX se componen de tres componentes principales: la tarjeta principal, el Prestage y el relevador neumático. Eh, en años, si son condiciones normales, no recuerdo el número, son muchos años lo que te puede durar el posicionador, pero precisamente con las herramientas de diagnóstico, también el posicionador te dice si alguno de esos componentes, eso se mide por desgaste, cuenta las veces que he operado y te puede mandar una alerta donde te dice probablemente ya requiere un mantenimiento. Entonces sí, se hace mantenimiento predictivo también en los posicionadores. Y pues sí son diseños confiables. No sé si tengas otro dato por ahí, Marian. Ahorita ya compartimos en el chat el Safety Manual y la parte de lo de la confiabilidad de lo del SIL, que también ahí viene del cálculo. Ahorita estoy compartiendo lo del MTBF también. Ahorita lo pongo ahí en el grupo. Muchas gracias. Gracias. Y adicional a eso, los certificados tanto de polvos finos y como los certificados ATEX, ¿también lo cumple cada uno de estos dispositivos? Sí, Pregunta. sí, sí, ya están los certificados disponibles también. Muchas gracias por todas las respuestas. Sí. ¿Alguien Como más tiene alguna duda que desee compartir? los equipos se fabrican principalmente en Finlandia y algunos en China. Voy a ampliar un Ok, poco la respuesta. Valmet es una empresa global. Ha crecido y ha comprado diferentes marcas que tienen que ver con control de fluidos. De hecho, se han entrado a la página de Valmet últimamente. Apenas este mes se confirmó la compra de una empresa americana, alemana, que se llama Severn, que son válvulas para usos críticos. Entonces, digo esto porque hay plantas de Valmet en muchas partes del mundo, principalmente Finlandia, China, Alemania, India. Entonces, en particular, los posicionadores NDX se fabrican en Finlandia y en China. Se fabrican con las mismas condiciones de seguridad, perdón, de confiabilidad y de ISO 9000. O sea, se fabrican con los mismos procedimientos únicamente en diferentes países. Si alguno de ustedes tiene restricción en el país de origen, lo único que tendrán que hacer es indicar que hay restricción de país de origen para que entonces el equipo que se les cotice y en su momento se les suministre venga de un país donde no tengan restricción. enterado. ¿Alguien más tiene alguna duda
para continuar. ¿No? Bueno, muchas gracias por su tiempo. ¿Quieres cerrar, Javier? Bueno, con esto concluimos nuestra sesión de PPC Academy, titulada Confiabilidad, diagnóstico de elementos finales para la optimización de recursos y mantenimientos predictivos. Queremos agradecer sinceramente su tiempo, atención y participación durante este webinar. Esperamos que los conocimientos compartidos les permitan identificar nuevas oportunidades para mejorar la confiabilidad de los procesos, optimizar recursos y fortalecer sus estrategias de mantenimiento predictivo. También agradecemos de forma especial a Alejandro Cerón, Sales Manager de Valmet, por compartir su experiencia y conocimiento sobre el diagnóstico avanzado de válvulas de control y su impacto en la eficiencia operativa de las plantas. Asimismo, agradecemos a todos los asistentes por el interés mostrado y formar parte de esta comunidad de aprendizaje. Si tienen alguna pregunta adicional o desean profundizar en algún tema de los que presentamos en esta sesión, con gusto podemos darles seguimientos después de esa sesión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los invitamos a estar atentos a nuestros próximos webinars y capacitaciones. Les deseamos un excelente día y mucho éxito en sus proyectos.